Esta noche quiero que hablemos del perdón y para eso quiero que vayamos al libro de Mateo. Vamos todos al libro de Mateo en el capítulo 18 y el verso 21 y 22. Vamos a darle lectura a la palabra antes de analizar y de meditar y hablar del perdón un poco. Mateo 18, 21 dice el Señor en su palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que Dios bendiga su palabra, póngase cómodo. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar reflexionando juntos, gracias por comunicarse, gracias por estar ahí. Hay una leyenda árabe que dice que dos amigos viajaban por el desierto y en determinado momento discutieron, pelearon y uno lo golpeó. Uno le metió una cachetada al otro y el ofendido escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una cachetada en la cara. Lo escribió en la arena, pero llegaron a un oasis y se bañaron. El que había sido golpeado comenzó a ahogarse y el amigo lo salvó. El mismo que lo había cacheteado ahora lo estaba salvando. Al recuperarse, tomó un cuchillo y escribió en una piedra: hoy mi amigo me salvó la vida. El amigo le dijo: ¿por qué después de que te pegué escribiste en la arena y ahora escribes en piedra? Y el otro respondió: cuando un amigo nos ofende, hay que escribir en la arena, donde el viento del olvido, el perdón, se va a encargar de olvidarlo. Pero cuando nos ayuda, hay que grabarlo en piedra, en la piedra de la memoria, del corazón, donde ningún viento puede borrar. Y de eso es lo que quiero que hablemos, del perdón, de saber perdonar. Cuando alguien le hace daño es como si lo muerde una serpiente, hermano. Algunas tienen la boca grande y hacen heridas inmensas, pero una vez que dejó de morder, curar la mordedura puede llevar tiempo. Porque claro, la herida va a tardar en cerrarse y al fin se va a cerrar porque no va a durar para siempre, pero va a durar más. El problema se vuelve más grave si la serpiente es venenosa, porque aunque se haya ido, va a dejar un veneno que impide que la herida se cierre. Y los venenos más comunes, ¿sabe cuáles son? La venganza, el odio, el resentimiento. Que resentimiento significa volver a sentir, eso es resentir, volver a sentir. Es sentir el mismo dolor, buscar justicia, y cada vez que piensa en la venganza piensa en la injusticia y la herida se abre, porque se acuerda del daño que le hicieron y ese recuerdo lo lleva a sentir otra vez. Eso es resentir. Hay que sacar el veneno del cuerpo y que la herida se cure. Dejar los pensamientos de venganza por un lado, perdonarse, porque para el enemigo no hay nada que lo enfurezca más, ¿verdad? Decía Oscar Wilde que perdonar consiste en un cambio de conducta destructiva, que es voluntaria dirigida contra el que nos hizo daño, cambiarlas por actitudes voluntarias constructivas para perdonar. Es preciso para perdonar comprometerse con el pensamiento de querer lo mejor para esa persona, aunque sea solamente que recapacite y no vuelva a hacer daño. O aunque sea que le vaya bien en la vida. Yo sé que es difícil, hermano, porque el perdón no incluye, y esto quiero que le quede claro, no incluye, fíjese bien, obligatoriamente la reconciliación. No, perdonar es una cuestión suya. Pedir perdón son opciones personales, no necesitan aprobación del otro. La reconciliación es un proceso de dos. Nos vamos a reconciliar, pero el perdón no implica que se va a olvidar de lo que pasa. Por más que su ex haya sido una bruja, un sinvergüenza, usted lo perdona para sentirse bien, para que el veneno salga, no para reconciliarse. Usted le puede decir: con vos nunca más, pero el olvido es un proceso involuntario que se va a ir dando o no con el tiempo. Pero el perdón no es justificar la ofensa, hermano, que recibió o minimizarla, porque usted dice: ¿y cómo le voy a perdonar semejante cosa yo? No es minimizarlo, es quitarlo, es quitársela. ¿Por qué va a vivir con el veneno si la serpiente ya no está? Y eso no es sinónimo de debilidad. Perdonar no es eso, porque no se trata de darle permiso a otro para que no vuelva a hacer daño. Se puede perdonar cuidando de que no le vuelvan a hacer daño otra vez. El no perdonar a alguien
los coloca en una situación de sufrimiento. El perdón no supone que está mal estar con rabia. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, pero no convierta la ira en pecado. No se deje llevar por eso. Para pedir perdón es preciso ser consciente de que nos hicieron daño. Está bien. Póngase en el lugar de la persona y acercarse a sus sentimientos. Es probable que hasta sienta el dolor del otro, no lo que le hizo. Mangandi decía: el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. ¿Ok? En la Biblia, la palabra griega que se traduce para perdonar significa dejar pasar, como cuando uno deja de exigir que se le pague una deuda. Jesús usó esto al enseñar a los discípulos a orar: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimientos y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hicieron, por la pérdida, por lo que sufrimos. Mire, suponga que le prestamos dinero a alguien y ese se lo gastó y ya no se lo puede devolver en tiempo y forma como se comprometió. Pero usted se siente mal y pide perdón. Él se siente mal y llega y pide perdón. Nosotros podemos perdonarlo y no estarle echando en cara que se retrasó. Y es capaz, hermano, que hasta le perdonemos la deuda por completo. Pero eso no significa que le va a volver a prestar más dinero en el futuro. Si usted ya sabe cómo actúa, aunque no apruebe lo que haya hecho, no permita que le consuma la ira. Hay gente que no suma, hermano. Hay gente que a mí no me suma. Lo odio, no. Simplemente no me suma, ni siquiera lo anoto en el celular, porque hay gente que me drena. Yo me aseguro que lo perdoné, pero de ahí a que nos volvamos a asociar, que emprendamos un camino juntos, sería hasta estúpido de mi parte si me vuelvo a equivocar otra vez o tropiezo con la misma piedra. Pero cuando hace bien, los beneficios de perdonar me hacen bien, de estar más calmado, soy más feliz, soy más comprensivo, mejoro mi salud. Todos somos imperfectos y todos queremos que los demás perdonen nuestros errores. Ok, perdonemos nosotros también. El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberar cargas, a caminar liviano, nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza, emociones negativas, que son, claro, producto de una situación que nos hirió, que nos ofendió, estoy claro. Pero es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. Sánchez Chamizo, que se formó en la llamada terapia del perdón en el Instituto de Ciencias de la Psicología de Washington, D.C., explica que aunque el perdón es una virtud que muchos lo asocian al ámbito religioso o al ámbito moral, él explica que en las últimas décadas cada vez más son las investigaciones científicas que integran el perdón en la psicología clínica. O sea, hermanos, que aunque no crea en Dios esta persona o pero la capacidad de perdonar tiene consecuencias en la salud mental y la salud física. En el caso de que perdone y tenga perdón, va a tener consecuencias positivas. Tal así que los psicólogos norteamericanos llegaron a demostrar científicamente que nuestra capacidad para perdonar, pedir perdón, bajan el ritmo cardíaco o lo mejoran en que se tapen o no las arterias, en que se les suba o no el colesterol, los hábitos de sueño, en la propensión a ciertas enfermedades que tenemos. La pregunta es la siguiente: si perdonar y pedir perdón es tan importante, ¿por qué nos cuesta tanto a usted? Jesús Lleras, sacerdote y misionero de la misericordia, nombrados por el Papa Francisco hace poco, él asegura que no hay motivo para escandalizarse ante las dificultades del perdón. Él dice más o menos así, voy a parafrasear más o menos lo que este sacerdote dice: es natural, dice, que nos cueste perdonar y pedir perdón, es natural. En el primer caso, porque en todo corazón humano hay escrito un deseo de justicia, darle a cada uno equitativamente lo que se merece. Y si nos hace algo que no creemos merecerlo, natural es que surja la ira, la rabia, la antipatía, reacciones inconscientes, y no se sienta mal porque usted no es monstruo.
En segundo caso, dice el sacerdote, reconocer que obramos mal y que nos equivocamos exige grandes dosis de humildad. Por eso me encanta que lo diga de esta forma, porque la sociedad se promueve eso de que yo no me arrepiento de nada, lo hecho está. No, hermano, cuando no se arrepiente de lo que hace, y esto lo afirma el sacerdote Sánchez Chamizo, se escuda el psicólogo, perdón, y el sacerdote afirma que el perdón hace muy bien y que es inconsciente que se mantenga así y que tenga ira, ¿verdad? Pero Sánchez Chamizo, este descubridor de lo que en lo que hace el perdón en lo físico, cómo somatiza para bien, ¿verdad? Y si uno se escuda en que todo el mundo se equivoca cuando no pide perdón por vergüenza, se niega a perdonar a quien lo ofendió porque lo considera inferior, lo que hay en el fondo son sentimientos de superioridad y narcisismo. Si no perdona es porque sufre el síndrome de Narciso. Todos tenemos nuestro ego queriendo crecer adentro. Y uno a veces se quiere más a sí mismo de lo que es en realidad. Y cuando se niega a perdonar, sabe que está obrando mal. Y en el fondo se siente culpable y se obliga a convivir con la culpa, con la rabia. Pero el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Porque cuando perdonamos, mire, ya no sentimos más rencor. Uno tiene que perdonar. La Madre Teresa de Calcuta decía, si perdonas tendrás paz en tu alma. Y la va a tener el que te ofendió también, porque perdonar no significa perdonar la ofensa o vivir como que nada pasó. La gente no decide que los recuerdos se graban en la mente o cuál dejamos pasar. Pero el recuerdo de la ofensa lo va a mantener atado durante toda la vida, lo que pasó. Y se viste de dolor, de rabia, y eso implica que no perdonamos. Perdonar consiste en esa decisión libre de renunciar al odio, al rencor, al resentimiento, a la venganza y de cambiarla por una postura de aceptación, de benevolencia, incluso de amor. Entonces uno se decide por el perdón. Yo sé que no es fácil, pero eso le compensa la salud con creces, ¿verdad? Y cuando perdona conscientemente está a gusto con usted mismo, aumenta su autoestima, pruébelo, confía más en los demás, es más seguro. Yo siempre digo, hermano, cuando alguien me dice no te hace mal, cuando me critican, no, porque yo no les estoy dando permiso para que me ofendan. Para que alguien me ofenda, yo tengo que darle permiso. Si no le doy permiso, no me ofende. Porque me resbala, pues, ¿verdad? Como dicen aquellos. Me sale sobrando, me resbala, eso no saca sangre. Yo tengo que decir, le doy permiso de que me ofenda, pero si no, uno cambia las dudas, la baja estima por la decisión de volver a perdonar. Quien perdona de corazón, hermanos, siente paz adentro y una enorme sensación de bienestar que no se compara con nada. Y por su parte, el que es perdonado produce la misma experiencia de amor gratuito, de gracia. Soy querido no por lo que hice, sino a pesar de lo que hice. Y a veces ocurre en situaciones complejas, traumáticas, violentas. Yo sé que hay gente que dice, viví la violencia en la casa misma, ¿verdad? Perdí a mi mamá por un feminicidio. No, yo no estoy diciendo, hermanos, estoy diciendo que debemos dejar ir el veneno. De eso estoy hablando. Recibe ayuda de la gracia de Dios, porque sin esa ayuda sería impensable vivir. Todos tenemos ofensas que perdonar y cosas por las que pedir perdón. Y es natural que le cueste hacerlo, porque reconocer la culpa exige ser humilde. Enséñanos a perdonar, pero enséñanos también a no ofender, decía José Ingenieros. Solemos perdonar con facilidad los defectos que no nos afectan, pero cuando diga lo siento o perdóname, asegúrese que ese perdón o lo siento tiene tres partes. Una, perdóname, lo siento. Lo segundo es mi culpa y no lo voy a volver a hacer. Y lo tercero, cómo puedo mejorar las cosas para que no vuelvan a pasar. Donald Hicks decía, cuando perdona libera su alma. Pero cuando dice perdón, libera dos almas. De nada sirve guardar el rencor porque la vida cambia, en constante cambio. Hoy no soy la misma persona que era ayer.
ni son las mismas personas las que le hicieron daño. No, es que lo que me hizo mi papá cuando era chiquito ya no es el mismo. Saber perdonar es dar misericordia, saber que no nos pertenece nada, solo el momento presente, el aquí y el ahora. Y usted merece viajar liviano, como decía Facundo Cabral, porque la vida es transitoria. La vida es perdonar y olvidar. En ambos casos se sale ganando, tanto el que pide perdón como el que perdona. Ellos consiguen una paz interior que difícilmente lo va a encontrar por otros medios. Aprender a perdonar es complejo y se han escrito libros muchos al respecto, pero la mejor forma es entendiendo qué fue lo que le hizo daño y entender que esa persona no es lo único que hay en el mundo. Esa persona no es el sol, el mundo no gira alrededor de él. Y para terminar, una historia anónima. A mí me gusta cerrar esto con una historia para que quede bien. Un par de hermanos vivían juntos en armonía y vivieron muchos años. Tenían granjas separadas, pero eran vecinos y tuvieron un problema serio. El problema más grave fue después de 40 años de ser vecinos. Comenzó con un malentendido y fue creciendo hasta que explotó. Después de varias semanas de silencio, una mañana alguien llamó a la puerta y al abrir encontró un hombre que dijo: estoy buscando trabajo por unos días, ¿quiere que le haga algunas reparaciones y le ayudo? Sí, dijo el hermano mayor, tengo un trabajo para usted. Al otro lado del arroyo vive mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera que nos unía, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara el arroyo entre nosotros y eso me enfureció más. Así que quiero hacer algo mejor. Ve aquella pila de madera que está junto al granero, le preguntó al carpintero. Quiero que me haga un muro a lo Donald Trump, de 2 metros de alto. No quiero volver a ver a mi hermano nunca más. El carpintero aceptó y lo dejaron trabajando. El hermano salió por provisiones al pueblo. Cuando regresó ya había terminado el carpintero y él no lo podía creer. No estaba la cerca. En su lugar el carpintero construyó un hermoso puente que unía las granjas a través del arroyo. En ese momento, cuando lo vio el hermano menor, cuando llegó a su granja y vio el puente, pasó por el puente y abrazó a su hermano y le dijo: sos un gran tipo, desvié el arroyo para separarnos y tú construyes este puente. Y se reconciliaron. El carpintero estaba recogiendo las herramientas y le dijo: quédese, tengo más proyectos para usted, le dijo al carpintero. Y el carpintero, cada quien le dé al carpintero la identidad que quiera, dijo: todavía tengo muchos puentes que construir. Perdone y será perdonado. Disculpe y aprenda a decir lo siento. Cree sus propios puentes. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar para quedar despedidos esta noche de viernes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que debemos perdonar, debemos crear puentes entre nosotros, puentes de comprensión, puentes de amor y que nos permitan a mantener nuestras relaciones. En esta actitud de oración, si usted nunca ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, este es su momento. Yo voy a pedirle que ore y que repita conmigo esta oración que dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Gracias una vez más por haber estado con nosotros esta noche. Que Dios me los bendiga y pase muy buenas noches.